Muy bien, vamos a empezar con este pequeño mensaje, este sermoncillo, que prácticamente es como una recomendación, como algo que nos invita a hacer y no hacer para tener una buena fiesta. Así es. Muy bien, empezamos entonces con este mensaje. Esta tarde vamos a empezar hablando de una palabra muy peligrosa. Peligrosa para nosotros principalmente. Aunque también lo es para el mundo, pero el mundo tendrá su tiempo, nosotros ya no. Me refiero a la palabra rebelión. La palabra rebelión. La cual de hecho es una palabra muy fuerte, porque es una muestra de una condición espiritual terrible. Muchas personas que dicen que aborrecen la rebelión, en realidad son culpables de rebelarse. Esto se ve claramente cuando entendemos el significado de lo que es la palabra rebelión. Para empezar, primero definamos qué es pues la rebelión. ¿Qué significa la palabra rebelión? El diccionario lo define como un levantamiento, alzamiento, subversión, conspiración, conjuración, sedición, insurrección y motín. Fíjense, tantos significados que tiene. Voy a repetir: levantamiento, alzamiento, subversión, conspiración, conjuración, sedición, insurrección y motín. Eso es lo que el diccionario dice de esta palabra. Ahora vamos a la Biblia para ver qué es lo que dice, qué es esta palabra. Esta palabra la Biblia la define como un pecado. Rebelión es un pecado. Debido a que el rebelde se encuentra en contra de la voluntad de Dios, debido a su resistencia y falta de obediencia, principalmente. La Biblia cuenta con muchas formas de definir lo que es la rebelión, porque no es una sola palabra, sino que hay muchos pasajes bíblicos, como vamos a verlo ahora, donde se va definiendo lo que es esta palabra, para que podamos entender más su significado. Primera definición. La rebelión es sobrepasar la autoridad divina. Eso es. La rebelión es sobrepasar la autoridad divina. Nosotros deberíamos preguntar, decir, ¿quién soy yo para sobrepasar la autoridad divina? Segunda de Juan, capítulo 9. Perdón, segunda de Juan 9. Estoy hablando mal. Segunda de Juan 9. Segunda de Juan 9. Dice: cualquiera que se extravía, o sea, un rebelde es un extraviado, y no persevera, o sea, se rebela en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. De modo que la rebelión es, como decir, me pongo en contra de Dios, contra de la autoridad divina, y por tanto Dios no está conmigo. Eso es lo que quiero decir en este primer punto. Segundo punto. La rebelión es desobediencia, lo cual provoca la ira de Dios. Fíjense, es muy grave. Por eso digo, esta palabra es muy grave. La rebelión es desobediencia, la cual provoca la ira de Dios. Ese es el segundo punto. Vayamos a Colosenses, capítulo 3 y versículo 6. Colosenses, capítulo 3 y versículo 6.
Dije, es desobediencia, lo cual provoca la ira de Dios. Aquí está la prueba. Cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, o sea, sobre los rebeldes. ¿Se fijaron? O sea, no hay por dónde perderse. Cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, es decir, sobre los rebeldes. Tercer punto. La rebelión transgrede, sobrepasa la ley de Dios. Transgrede la ley de Dios. ¿Quién soy yo para hacer eso? Hebreos capítulo 2 y versículo 2. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Juan. En Hebreos capítulo 2, versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ya vamos a ver qué es eso. Cuarto punto. La rebelión es una abierta apostasía. Apostasía. La rebelión es una abierta apostasía. Una apostasía es ir en contra de la fe, establecer algo que uno mismo está creando, pero está en contra de la fe, y eso no podemos hacer. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Ahí está. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, cuando nosotros nos desviamos de la fe y empezamos a escuchar cosas raras por ahí, estamos apostatando de la verdadera fe, estamos yendo contra la fe. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. De eso se trata la apostasía. Quinto punto. La rebelión es un delito grave. La rebelión es un delito grave. ¿Sabe cómo se castigaba en la antigüedad la rebelión? Se castigaba por medio de azotes. Al rebelde se lo azotaba. Vamos a ver eso. ¿Dónde está? Deuteronomio capítulo 25 y versículo 2. Deuteronomio capítulo 25 y versículo 2. Fíjense lo que dice Deuteronomio 25:2. Dice: y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Los azotes máximos que se daban en la antigüedad era 40, no se podía sobrepasar más de 40. Pero decir 40 era azotar de una manera muy severa. Naturalmente la persona perdía hasta el conocimiento. De modo que la rebelión es un delito grave para Dios. Y para nosotros también. Obviamente, nosotros no tenemos quien venga físicamente y nos diga: oye, recuéstate porque eres un rebelde y yo te voy a azotar. No, eso no es. Dios se encarga de eso. No nosotros. Dios se encarga de eso. Sexto punto. La rebelión es prevaricación. La rebelión es prevaricación. ¿Qué quiere decir prevaricar? Ir en contra de la voluntad de Dios. Dios ha establecido alguna norma y nosotros vamos en contra de esa norma. No hacemos caso. Eso es prevaricar. Vamos a ver.
Primera de Crónicas, capítulo 10 y versículo 13. Un ejemplo de prevaricación fue el rey Saúl, que antes de ir a pelear, él dijo, bueno, yo no sé si voy a morir o no voy a morir en este combate que voy a tener aquí en el monte Gilboa, al norte. Y dijo entonces él, bueno, ¿qué voy a hacer? Y le dicen, pero aquí hay una divina, aquí cerquita hay una divina, la divina de Endor. Entonces le iré a consultar a ver qué es lo que me dice. Dios dice que no consultemos a divinos, no consultemos a soñadores, ni a nada de eso. Sin embargo, él lo hizo, estaba prevaricando. Escritura, 1 Corintios 10, versículo 13, dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Eterno, contra la palabra del Eterno, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. ¿Se fijaron? Eso es. Entonces ahí Saúl tuvo una actitud rebelde. Séptimo punto. La rebelión es deslealtad a Dios. La rebelión es deslealtad a Dios. Ezequiel capítulo 20 y versículo 27. Fíjense lo que dice acá Ezequiel. Dice, Ezequiel 20, versículo 27, dice, por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho el Eterno el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Ir en contra del deseo de la voluntad de Dios, enfrentarse a Dios, es pues rebelión. Definitivamente la rebelión es un grave pecado, como podemos ver, que merece, por supuesto, una justa retribución. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Hablando aquí también del rey Saúl. Dice, Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 23. Dice este pasaje, porque como pecado de adivinación es la rebelión, ahí está, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hay gente que es obstinada, que no entiende. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en el futuro si calificamos, si vencemos, si somos fieles hasta el fin de nuestra vida? Vamos a ser reyes y sacerdotes. Y aquí le está diciendo, te ha desechado para que no seas rey. O sea, un rebelde, Dios no lo va a hacer rey. Por supuesto. La rebelión es un comportamiento abominable porque niega a Dios. La rebelión es un comportamiento abominable porque niega a Dios. Tito capítulo 1 y versículo 16. Utilizo pocas palabras para recurrir a la Biblia, porque la Biblia es la que nos da la respuesta a la pregunta que podemos tener. Tito capítulo 1 y versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Más claro no puede ser la Biblia, ¿verdad? Muy clarito. En este pecado, los rebeldes, los desobedientes, están considerados en la misma categoría de los blasfemos, de los avaros, de los impíos, soberbios, implacables e infatuados. Voy a repetir. En este pecado, los rebeldes, desobedientes y traidores
son considerados en la misma categoría de los blasfemos, de los avaros, de los impíos, soberbios, implacables e infatuados. Están al mismo nivel. Prueba. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. La rebeldía es como una traición a Dios. Así es. No podemos tener ese espíritu, tenemos que ser humildes, tenemos que ser tranquilos, pacíficos. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que vemos ahora. Todo el mundo busca deleites, pero nadie se acuerda de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ahora fíjense lo que dice el apóstol Pablo: a estos evítalos, no te metas con ellos, porque nos pueden contagiar. También debido a la rebelión de los hombres, Cristo fue herido. Debido a la rebelión de los hombres, Cristo fue herido. ¿Por qué vino a morir Jesús? Por toda la humanidad. Pero principalmente rescatándonos a nosotros como las primicias del reino. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 53 y versículo 8. Isaías 53 y versículo 8. Dice: hablando de Jesucristo: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí está la respuesta. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando alguien pregunta y me dice, bueno, ¿quién mató a Jesucristo? Yo le digo, casi todos hemos matado a Jesucristo, pero también yo soy culpable de la muerte de Jesucristo. ¿Pero acaso tú lo has matado? Con mis acciones, sí. ¿Verdad? Eso es. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la rebelión? ¿Qué le espera a un rebelde? Naturalmente, un rebelde puede cambiar su condición, puede mejorar su estado espiritual, puede arrepentirse y puede volverse a Dios. Dios lo perdona, siempre lo va a perdonar, siempre que tenga una buena actitud. Pero en líneas generales, ¿cuál es la consecuencia de la rebelión? ¿Qué es lo que hará Dios con aquellos que niegan a arrepentirse y que continúan con un comportamiento rebelde? ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Bueno, ya lo sabemos, pero lo vamos a describir acá. La primera consecuencia de los rebeldes es la muerte física. Yo lo he visto de personas que realmente tenían un comportamiento terrible. Bueno, ya no están. Proverbios capítulo 15, versículo 10. La primera consecuencia de los rebeldes es la muerte física. Proverbios capítulo 15, versículo 10 dice: la reconvención es molestia al que deja el camino.
y el que aborrece la corrección morirá. Nosotros en la iglesia podemos decir, mira, lo que estás haciendo tú no está bien. Eres un rebelde porque tienes esta actitud, qué sé yo. Estoy hablando hipotéticamente. Gracias a Dios no tenemos rebeldes en la iglesia. Pero, dice, y el que aborrece la corrección morirá. Así es. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que ellos viven sin Dios y sin Cristo. Es que ellos viven, el rebelde vive sin Dios y sin Cristo. Cristo no puede estar morándose en una persona rebelde, no puede. Es decir, puede, pero no quiere. Por mucho que ellos afirmen que Dios continúa bendiciéndolos. Hay algunos rebeldes que dicen, no, a mí Dios me sigue bendiciendo. Mentira, mentira. Dios odia la rebeldía de los hombres y principalmente la de sus llamados por actuar irresponsablemente. Primera de Juan, capítulo 2 y versículos 22 al 23. En realidad este mensaje se está convirtiendo en un medio sermón. Pero es necesario, es importante pues aclarar esto ahora que nos estamos acercando a la fiesta de los tabernáculos, a la fiesta de las trompetas. Ya sabemos por qué la fiesta de trompetas es lo que hace girar al resto de las fiestas. Lo hemos visto eso cuando hablamos del calendario, ¿se acuerdan? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 23. Fíjense lo que dice. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué quiere decir anticristo? Ha habido mucha confusión. En el mundo hay mucha confusión del anticristo. Yo mismo antes de llegar a la iglesia tenía un concepto erróneo de lo que era el anticristo. Yo pensaba que era un ser así que poderoso, etcétera, que hacía las cosas en contra de Cristo. El anticristo es todo aquel que obra en contra de la voluntad de Dios. Ese es el anticristo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Claro. Tercera consecuencia de la rebelión. Los rebeldes recibirán su justa paga. Los rebeldes recibirán su justa paga. Hebreos, capítulo 2, versículos 2 al 3. Hebreos, capítulo 2, versículos 2 al 3. Interesante esta palabrita, ¿verdad? Una palabrita ahí que tiene tanta connotación bíblica. Hebreos capítulo 2, versículos 2 al 3 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Si somos rebeldes, Dios nos va a pagar de acuerdo a nuestra rebeldía. Yo no quiero estar ahí, porque va a ser terrible eso. Cuarta consecuencia de los rebeldes es que Dios no los considera inocentes. La cuarta consecuencia de los rebeldes es que Dios no los considera inocentes. Porque un rebelde sabe lo que está haciendo. Sabe. Dios no lo considera inocente. Prueba Éxodo capítulo 34 y versículo 7. Ahí está. Éxodo 34
y versículo 7. Dice, Éxodo 34, versículo 7, dice, el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahí está. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Parte de los 10 mandamientos están aquí. Dios no va a considerar inocente al rebelde. Quinta consecuencia. Esta es la peor de todas. Porque primero dijimos que le quita la vida física, muere. Pero fíjense la quinta consecuencia. Debido a su rebelión también morirá espiritualmente. Debido a su rebelión también morirá espiritualmente. Prueba, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 8. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Clarito, clarito. Ahora viene una pregunta. Bueno, ¿los rebeldes están perdidos? No. ¿Los rebeldes están condenados para siempre? No. Porque si ellos se arrepienten, pueden ser salvos de las graves consecuencias de la rebelión. Dios dice, arrepentíos cada vez. Por esa razón, la misión de Juan fue la de convertir a los rebeldes. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Lucas capítulo 1 y versículo 17, ahí está. Lucas capítulo 1 y versículo 17. Dice, Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo arrepentido, una persona que se ha convertido, preparándose, como dice, Dios está preparando un pueblo bien dispuesto. Por supuesto que Cristo vino también a salvar a los hijos rebeldes, claro. Por supuesto que Cristo vino a salvar a los hijos rebeldes. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. ¿Se acuerdan que dijo Jesucristo? Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. En cierto modo, la iglesia es una clínica espiritual, donde nos vamos sanando de a poquito, ¿verdad? A lo largo de la historia de la iglesia, todas las eras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, nosotros mismos como Filadelfia. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos rebeldes se convirtieron. No todos, pero muchos sí lo hicieron. Y fueron hechos salvos gracias al lavamiento de la regeneración. ¿Cuándo viene la regeneración? Todavía está por venir. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5. Me estoy alargando un poquito, pero
Es necesario. A veces estos mensajes nos ayudan a reaccionar espiritualmente, a pensar, nos ayudan a meditar por qué estamos aquí. Tito capítulo 3, versículos 3 a 5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, ahí está, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Eso éramos. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí está. Y por la renovación del Espíritu Santo. Pablo también se refirió a este tema cuando estuvo frente al rey Agripa. Y al rey Agripa, que lo estaba acusando, que lo iba a mandar a Roma, le está explicando, le está diciendo cómo él llegó a convertirse. Y fíjense lo que le dice a una persona que no era de la iglesia entonces, lo que le dice Pablo. Hechos capítulo 26 y versículo 19 y 20. Pablo le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando Dios lo hizo caer del caballo, lo dejó ciego, y luego fue hasta Damasco para convertirse. Dice él, no fui rebelde a la visión espiritual, no fue rebelde. O sea, estaba negando, él nunca fue rebelde, él, es lo que está diciendo. Versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Clarísimo, clarísimo, la doctrina de Dios es clara. En conclusión, y para cerrar con este primer mensaje, la lección que nos deja este mensaje es: jamás debemos rebelarnos contra Dios, nunca lo hagamos. Tampoco debemos rechazar su llamamiento. Acuérdense que cada uno es responsable de lo que piensa, dice y hace. Más bien, continuemos siendo leales cada vez más y obedientes cada vez más, para que nuestro llamamiento no haya sido en vano. Mantengamos pues nuestra visión espiritual enfocada en el glorioso futuro, donde nuestro amado Padre y nuestro Señor Jesucristo nos recibirán con las manos abiertas.